Y muy bien amigos, el día de hoy estamos con un nuevo SBS de One Piece. Como ya saben, esta es una sección de preguntas que los lectores le hacen a Oda, las cuales son publicadas cada 3 meses con la salida de cada tomo. Por lo tanto, hoy nos corresponde el SBS número 112. ¿Qué sorpresas tuvimos? No olvides suscribirte para estar al día, ¡vamos allá! Bien, como ya es costumbre en los SBS, Oda responde preguntas muy randoms o de carácter pervertido, pero también hay preguntas muy interesantes. Comencemos por las más simples. Por ejemplo, un lector pregunta: Oda Sensei, ¿es Copper Gavan, la mano izquierda del rey de los piratas, en quién se inspiró para crearlo? ¿Acaso su nombre fue tomado de Space Sheriff Gavan, aquel que salía en televisión? A lo que Oda responde: qué agradable saber que hay lectores de mi generación. Bueno, mi intención era otra. Siempre me han gustado las películas antiguas y los nombres me han inspirado. Con respecto a Copper Gavan, su nombre es una referencia a un actor francés llamado Jean Gabin. Pasamos a otro lector, el cual le pide a Oda que dibuje a Heard y Goldberg cuando eran niños, pero además de eso, Oda se toma el tiempo de dar datos personales de esta tripulación. En la imagen vemos al mismo Hayreddin y Heard que ya habíamos visto de niños en el pasado de Big Mom, vemos a Goldberg y Road que se ven prácticamente iguales, y el único que es llamativo es Stansen, que no se parece en nada a su versión adulta. Bueno, los datos personales: Hayreddin, el capitán, mide 22 metros, tiene 81 años, en gigante y su comida favorita son las albóndigas. Heard, la doctora, mide 17 metros, tiene 75 años y le gustan las hamburguesas. Goldberg, el cocinero, mide 21 metros, tiene 63 años y le gusta la carne asada. Stansen, el carpintero, mide 20 metros, tiene 81 años y le gusta la comida de guerra. Y por último tenemos a Road, quien es el navegante, mide 26 metros, tiene 63 años y le gustan las tartaletas. Bueno, ya que estamos con los gigantes, y como siempre pasa en los SBS, hay una pregunta sobre Opais. En este caso, ¿qué tipo de talla tienen las mujeres? Oda dice que son Copa W, como la World Cup. Otro lector pregunta por la tripulación pirata que aparece en el capítulo 1122, y si acaso son piratas legendarios, a lo que Oda responde: sí, el que quiera saber más, que indague por internet. Y bueno, la explicación sobre esto viene de un proyecto de la Jump de hace 25 años, donde Oda se basó en los autores de Kenshin y Shaman King para dibujarlos, solo eso. Hay otra pregunta donde el lector dice que el pronombre en primera persona de Imu es Mu, por lo tanto el de Oda es Da, a lo que Oda dice: pues parece que sí, ¿por qué inventaste una regla como esa? En fin, son preguntas sin mucha relevancia. Otro lector pregunta por qué los animales de la película Strong World se parecen a los vistos en Elbaf, a lo que Oda dice: esos animales los creé originalmente bajo la premisa como se verían en un mundo donde se rige todo por el más fuerte, o mejor dicho, animales que crecen en un entorno rodeado por la guerra. Es por eso que decidí incluirlos en Elbaf. Bueno, esta pregunta me llama la atención porque rara vez Oda toma conceptos de las películas para adaptarlos en el canon del manga. En este caso le da una explicación simple y efectiva a los animales que hay en Elbaf. Otro lector dice: me parece genial la ambientación que tiene Elbaf. ¿Será que Oda Sensei se inspiró en algún lugar de la vida real para el diseño? A lo que Oda responde: acertaste. El diseño de Elbaf al principio me tomó tiempo prepararlo, pero me terminé basando principalmente en las construcciones vikingas en el norte de Europa. De ahí en adelante imaginé su arquitectura y atmósfera. Bueno, lo interesante de esta pregunta es que Oda nos revela que durante el pasado de Big Mom, hace más de 300 capítulos atrás, Oda solo mostró la villa donde vivían y no reveló de inmediato que todo se desarrollaba en el árbol gigante de la Dam. Bien amigos, ahora sí que sí, pasamos a las mejores preguntas de este SBS. Vamos con una raza que fue revelada hace no muchos capítulos atrás en el manga. Me refiero a los dos Undada, mencionados por Gavan. Al principio nosotros pensábamos que podía ser un error de traducción, pero no, ese nombre realmente es canon en la historia de One Piece. El lector dice: Oda Sensei, ¿quiénes son los dos Undada? ¿Acaso son una raza mestiza entre gigante y enanos? ¿O tal vez tienen que ver con los gigantes ancestrales de Elbaf? A lo que Oda responde: uy, casi aciertas. En realidad, estos son una tribu mestiza entre humanos y enanos. Sabemos que los enanos son los tontatas, y el nombre viene del sonido que hacen cuando caminan. Si subes el volumen un poco, esto se convierte en dos Undada. Ahora, si mezclamos gigantes con enanos, entonces el nombre de esa raza es Tsuchindodo.
Muy raro, ¿no? Uf, amigos, a ver. Hace poco nos llamó la atención de que Gavan tuviera un hijo con Ripley, dando nacimiento a Colón, que sería mestizo entre humano y gigante. Por otra parte, un humano y un Tontata pueden dar a luz a un Dosundada. Ya, eso lo podemos aceptar. Pero Oda nos está diciendo que un gigante también puede estar con un Tontata, lo cual daría origen a una nueva raza llamada Tsuchindodo. Bueno, en todo caso, recordemos que Big Mom tuvo un esposo Tontata. Yo creo que antes del final de One Piece, Oda debería explicar biológicamente cómo se llevó esto a cabo. Bien amigos, y las dos mejores preguntas para el final. Un lector le pregunta a Oda: en el capítulo 1096, durante el incidente de God Valley, podemos ver entre los piratas Rocks un tipo con gafas. Estoy seguro que se trata de Gil Bastard, ¿verdad? A lo que Oda responde: sí, tienes razón, es un personaje de los llamados ocultos en la trama. Ese sujeto fue el protagonista de un manga que dibujé cuando tenía 17 años. ¿Cómo lo reconociste? Bueno, él perteneció a los Piratas Rocks y luego de morir, su cadáver fue recuperado por Gecko Moria y más tarde lo veríamos en Thriller Bark en el capítulo 450. Es un personaje que no le prestas atención y no tiene mucha importancia. Bien amigos, con esto tenemos otro miembro más de los Piratas Rocks confirmadísimos. A ver, haciendo un recuento, tenemos al Capitán Rocks Dicebek, tenemos al segundo al mando, por así decirlo, Barba Blanca, tenemos a Big Mom, Kaido, Chiki, Stussy, Gloriosa, el Capitán Jones, Ochoku, Silver Axe, y ahora se nos confirma a Gil Bastard. Bueno, sigo pensando que nos merecemos aunque sea un capítulo completo dedicado a esta legendaria tripulación, ya sea profundizando en los combates de God Valley, o cómo fue que Rocks lo fue conociendo uno por uno. Al menos sabemos que 3 de sus nakamas terminaron como cadáveres de Gecko Moria, el Capitán Jones, Silver Axe y Gil Bastard. Bien, y finalizamos con la pregunta que para mí fue la que más me fascinó de este SBS. Un lector dice: Oda Sensei, ¿podrías decirnos cuál era el rol de Scopper Gavan en la tripulación de Roger? A lo que Oda responde: bueno, en el tomo 96 ya les revelé el nombre de todos los nakamas de Goldie Roger, pero ahora voy a explicarles quiénes eran los principales y sus puestos dentro de la tripulación. A ver amigos, primero una aclaración. Cabe destacar que los Piratas Rogers eran en total 35, ya contando a Oden y a su familia. Pero en realidad solo 12 eran los más importantes. Supongo que fueron los 12 primeros nakamas de Roger reclutados en los inicios. Comenzamos con Roger, obviamente, el capitán. Luego tenemos a Silver Rayleigh, el primer oficial, y aquí nos revelan que Gavan era nada más y nada menos que el navegante, algo que igual podíamos intuir con algunos diálogos que había tenido en Elbaf. Luego pasamos a Crocus, el cual, como ya sabemos, era el médico de la tripulación, y aquí vienen los nuevos revelados. Tenemos a Moon Isaac, quien era el oficial táctico. Digamos que es un puesto que se podría asemejar a lo que hace Usopp dentro de los Mugiwaras. Otro que se asemeja al puesto de Usopp es Peter Moo, el artillero de la banda. La diferencia con el oficial táctico es que Peter Moo era el que proporcionaba y administraba todo lo que son cañones y balas dentro del barco. Una locura, la verdad. Luego tenemos a Rowan, quien era el erudito, es decir, la versión de Robin dentro de los Piratas de Roger, el encargado de llevar registros de todas las investigaciones que iban descubriendo a lo largo del viaje. Luego tenemos a Don Kino, quien era el timonel, lo mismo que hace Jinbei. Tenemos a Jackson Banner, quien era el músico de la banda, es decir, el Brook de los Piratas de Roger. Tenemos a Blue Marine, quien era el carpintero, el puesto que ocupa Frankie en los Mugiwaras. Y a continuación pasamos a los puestos más curiosos que hemos visto en esta tripulación. A ver, tenemos el oficial de inteligencia, puesto que le correspondía a Spencer. Digamos que es un cargo que podríamos asociar a Robin, con los contactos que tuvo en los revolucionarios. Luego tenemos a Erio, quien era el detective de los Piratas de Roger. Un puesto bastante curioso, que podríamos decir era el que se infiltraba en ciertas misiones de la tripulación.
Dentro de los Mugiwaras es como algo que ha hecho Sanji, por ejemplo, como cuando se infiltró en el tren de Water 7. Y por último tenemos el puesto más impactante de la banda, Millet Pin, el torturador de los piratas de Roger, o mejor dicho, el interrogador. Curioso que también haya uno de estos en el barco. ¿Será que uno de los Mugiwaras cumplirá ese rol en lo que resta de aventura? Quizás Yamato una vez que se una, o el mismo Loki si termina aceptando la invitación de Luffy. Lo cierto es que los piratas de Roger había un encargado de sacar información por la fuerza, ustedes entienden. Bien amigos, y ahí están las grandes revelaciones del SBS de este mes. Como te digo, Roger en total tenía 35 nakamas, pero solo 12 eran los más importantes, cada uno con un puesto determinado. Ahora bien, si nos damos cuenta, hay un puesto que está faltando, y es el del cocinero. Supongo que comían cualquier cosa que encontraban en sus viajes, aunque quizás Oden y Toki se encargaron de eso una vez que llegaron a la banda. Ahora díganme ustedes cuál de los 12 nakamas principales de Roger es el que más les llama la atención. A mí me gustaría saber más de, no sé, de Millet Pin, Spencer y Jackson. Bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Nuevamente tenemos otro SBS. El próximo lo tendremos, como ya saben, en 3 meses más, así que recuerda dejar todas tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete para siempre estar al día. Recuerda que esta semana no tendremos capítulo del manga, pero el jueves o el viernes subiré un video de teorías y predicciones, así que recuerda estar atento al canal. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.